Hola, en este vídeo vamos a explicar un problema en el que hay que utilizar las leyes de Newton. Bien, leemos el enunciado. Estás arrastrando una caja tirando de una cuerda como aparece en la figura. La caja tiene una masa de 20 kilos. Calcula la aceleración de la caja si tiras de la caja con una fuerza de 100 newtons en los siguientes casos. Caso A, se puede despreciar la fuerza de rozamiento entre la caja y el suelo. Sería el caso de una pista de hielo, por ejemplo. Y el caso B, la superficie del suelo es rugosa y el coeficiente de rozamiento es μ igual a 0,2. En este vídeo voy a resolver el caso B porque es más complejo, tiene la fuerza de rozamiento y bueno, según lo vayamos haciendo ya veremos qué pasaría en caso de que no haya rozamiento. Así que a la vez que hago el B voy a explicar también el A. Bien, lo primero que hay que hacer en este tipo de problemas es, ya que hablan de fuerzas, nos preguntan la aceleración, está claro que tenemos que utilizar las leyes de Newton. De las tres leyes de Newton hay que elegir la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton es la que nos habla de la aceleración. Entonces escribimos la segunda ley de Newton, que dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración. El primer paso del problema ya lo acabo de realizar, es plantear la ley de Newton que se va a utilizar para resolver el problema. Bien, el segundo paso sería dibujar las fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces tenemos el peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae al objeto. Tenemos la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, y tenemos también que dibujar la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre la que se apoya el cuerpo y que siempre hay que dibujarla en un sentido contrario al del movimiento. Bien, voy a poner los nombres a cada fuerza. El siguiente paso es aplicar esta segunda ley de Newton. Como tengo que sumar las fuerzas y estas son vectores, tengo que tener en cuenta que las tengo que descomponer. Para ello tengo que elegir dos ejes, el eje X y el eje Y. El eje X va a ser el del movimiento, en este caso es el eje horizontal. Y luego tengo el eje Y, que tiene que ser perpendicular al anterior. Ya tengo dibujados mi sistema de ejes. Ahora lo que tengo que hacer es descomponer las fuerzas que no coinciden con los ejes. Veo que todas las fuerzas coinciden o bien con la dirección horizontal o bien con la dirección vertical, salvo la fuerza que tira de la caja. La fuerza que tira de la caja forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Por lo tanto, tengo que descomponerla en una componente horizontal que llamaré Fx y una componente vertical que llamaremos Fi. Una vez que tengo dibujadas las componentes de la fuerza Fx y Fi, tengo que pasar a expresarlas en función de F y el ángulo que forma F con la dirección, en este caso, horizontal. Entonces, si vemos en el dibujo, la componente Fx es la que queda con el ángulo, por tanto será F por coseno. La otra, entonces, será F por seno. Sustituimos ahora los valores de F y coseno de 30 y seno de 30 y calculamos cuánto vale Fx y cuánto vale Fi. Serían newtons porque son fuerzas y las unidades que nos da el problema son que la fuerza vale 100 newtons. Bien, pues una vez que tengo descompuesta F en sus dos componentes, ya puedo olvidarme de que F existe. Ahora es como si existiesen dos fuerzas nuevas que serían la Fx y Fi. Volvemos ahora a la segunda ley de Newton y realizamos la suma de fuerzas por componentes. Las fuerzas que dibujadas me han quedado en la dirección del eje X por un lado
van a dar masa por aceleración. Y las fuerzas que quedan en la dirección vertical sumadas dan igual a 0. Esto es así porque desde el principio hemos elegido al eje X como el eje del movimiento. Entonces, si en el eje X está el movimiento, es en este eje donde tenemos la aceleración. Vamos a hacer ahora un recuento de fuerzas del eje X y vemos que tenemos la componente de la fuerza que tira de la caja, que como tiene el sentido del movimiento, lleva signo positivo, y luego tenemos la fuerza de rozamiento, que como tiene una dirección contraria al movimiento, tiene signo menos. Estas fuerzas van a dar entonces masa por aceleración. Si hago lo mismo, hago el recuento de fuerzas que hay en el eje Y, veo que tengo la normal dirigida hacia arriba, entonces positiva. Tengo también FI hacia arriba, por tanto también positiva. Y tengo hacia abajo el peso, entonces negativo. Las fuerzas del eje Y sumadas hemos dicho que tienen que dar 0. Ahora lo que voy a hacer es sustituir los valores de Fx, Fr, todo lo que pueda lo voy a sustituir en estas fórmulas que acabamos de escribir. Me queda ahora por sustituir el valor del peso. Como no lo tengo calculado todavía, lo voy a calcular aparte. El peso es igual a mg. La masa de la caja es 20 y la g vamos a tomarla como 10, con lo cual el peso es de 200 newtons. Lo puedo sustituir en la fórmula y esto es igual a 0. Si vemos las fórmulas que hemos obtenido, nos damos cuenta de que Fr no sabemos cuánto vale, tampoco sabemos cuánto vale la normal, y la pregunta es cuánto vale la aceleración. Así que nuestro objetivo ahora sería calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene una fórmula y es igual a μ por la normal. Entonces, tengo que calcular primero la normal y luego multiplicarla por μ. μ ya sé que vale 0,2. Entonces, una vez que calcule cuánto vale la normal, ya tendré el valor del rozamiento. La normal vemos que está en la suma de fuerzas del eje Y. Así que lo que tengo que hacer es despejarla de esta fórmula. 200 pasa al otro lado con signo más, 50 pasa con signo menos, y la normal vale 150 newtons. Sustituyo su valor en la fórmula de la fuerza de rozamiento y calculo el valor. La fuerza de rozamiento sale igual a 30 newtons. Bueno, pues ahora volvemos a la fórmula donde está la aceleración, que es la suma de fuerzas del eje X, y sustituimos el valor de la fuerza de rozamiento por 30 y obtenemos una ecuación en la que solo tenemos a la aceleración como incógnita. Una vez que llegamos a esta ecuación, pues vemos que la aceleración, para despejarla, solo tenemos que quitar el 20 de aquí, que pasaría al otro lado dividiendo, y calculo cuánto vale A. Me sale un valor de 2,83. Y como estamos en el sistema internacional, le ponemos las unidades de metros por segundo al cuadrado. Y con esto ya hemos contestado la pregunta. ¿Qué pasa si hubiésemos hecho el caso A, que nos dice que se puede despreciar la fuerza de rozamiento? Bueno, pues el problema hubiera sido muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Pues porque el rozamiento no tendríamos que haberlo puesto, luego aquí sobraría, hubiéramos obtenido una fórmula más sencilla, que hubiera sido esta de aquí, y todo hubiera sido más fácil, porque el rozamiento, al no tenerlo que calcular, no tengo que calcular tampoco la normal, así que hubiera sido muchísimo más fácil. Una vez que hemos calculado la aceleración, nos pueden preguntar magnitudes relativas al movimiento, como por ejemplo podría ser que calculemos la velocidad que alcanza la caja al cabo de 2 segundos, o cuánta distancia recorre al cabo de 5 segundos, etc. Vamos a hacer algún apartado de esos para ver cómo relacionar
ese tipo de problemas con los problemas de cinemática. Vamos a suponer que en otro apartado del problema nos pregunta: calcula el tiempo que pasa hasta que la caja adquiere una velocidad de 72 km por hora. Tenemos que escribir las ecuaciones correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que para este problema en concreto quedarán de la siguiente forma. Si elegimos como origen del movimiento la posición inicial de la caja, x sub 0 sería igual a 0, que es donde está la caja al principio. La velocidad inicial de la caja, bueno, pues en principio el problema no dice que se esté moviendo, así que vamos a suponer que la velocidad inicial de la caja también es 0. Si no nos dice nada. Y ahora tenemos que poner el siguiente término, que es el relativo a la aceleración. Ya la hemos sacado antes. La aceleración vale 2,83 metros por segundo al cuadrado y t al cuadrado. Y en la siguiente fórmula sustituimos también estos mismos valores. Velocidad inicial hemos dicho que vamos a tomar 0. La aceleración ya la hemos calculado antes, es la misma que hemos escrito, 2,83 por t. Vamos a escribir estas ecuaciones de una forma más adecuada, realizando los cálculos necesarios y quitando los ceros que no sirven para nada, y obtendremos unas ecuaciones más sencillas. Estas ecuaciones son las ecuaciones del movimiento y bueno, yo tengo la costumbre de escribirlas y recomiendo que así se haga, porque una vez que tenemos las ecuaciones del movimiento, cualquier pregunta que nos hagan en el problema relacionada, por supuesto, con el movimiento, la podremos contestar. Si tenemos las ecuaciones a la vista, sabremos enseguida cuál de las fórmulas hay que escoger. En este caso, pregunta el tiempo que pasa hasta que la caja adquiere una velocidad de 72 km por hora. Bien, nos preguntan el tiempo. El tiempo está en esta ecuación y también está en esta otra. Entonces, en principio, cualquiera de las dos me podría servir. Pero, ojo, el dato que me dan es que la velocidad es de 72 km por hora. Así que la ecuación donde sale la velocidad es la segunda. Por tanto, tengo que utilizar la segunda fórmula. La velocidad que va a alcanzar la caja es de 72 km por hora. Esa velocidad la va a adquirir después de que hayan pasado unos segundos, algún minuto. Eso es lo que tengo que calcular. No puedo escribir esto está mal. ¿Por qué? Porque no puedo mezclar en la ecuación kilómetros por hora y metros por segundo. Así que un paso previo que tengo que hacer es el del cambio de unidades. 72 km por hora hay que pasarlos a metros por segundo. Utilizo factores de conversión para hacer el cambio de unidades y una vez que los tengo escritos ya veo que tengo que multiplicar 72 por 1 por 1000 y lo que me dé dividirlo entre 3600 por 1. Hago las operaciones en la calculadora y como resultado me sale 20 metros por segundo. Y ahora sí, esta velocidad ahora sí la puedo sustituir en esta fórmula. La velocidad de 20 metros por segundo se alcanzará cuando haya pasado un determinado tiempo. Pues para calcular ese tiempo lo que tengo que hacer es pasar el 2,83 que está aquí multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. Y la calculadora me da como resultado 7,067. Lo voy a aproximar a 7,1. Unidades, segundos. ¿Por qué? Porque estamos en el sistema internacional. Y con esto ya habríamos terminado el apartado C del problema. Vamos a hacer un apartado más para seguir trabajando con estas fórmulas del movimiento. Vamos a suponer que hay un apartado D en el que se nos pregunta cuál es la distancia que recorrerá la caja en ese tiempo. Escribimos las ecuaciones del movimiento y ahora resolvemos el problema, sabiendo que el tiempo que tenemos que sustituir en las ecuaciones es el tiempo que hemos
obtenido en el apartado anterior, es decir, 7,1 segundos. Está claro que tengo que utilizar la primera fórmula porque es la fórmula que me da la distancia, bueno, en este caso la distancia, realmente lo que me da es la posición de la caja y coincide con la distancia que ha recorrido la caja en este tiempo. Bien, sustituimos el 7,1 en t, realizamos las operaciones en la calculadora y obtengo un resultado de 70,67 metros. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el sistema internacional. Vamos a suponer que en este problema no nos hubiesen preguntado ni el apartado C ni el D, sino otro apartado diferente. Vamos a suponer que nos dicen que calculemos la distancia que recorre la caja hasta que alcanza una velocidad de 72 km por hora. ¿Qué pasos hubiéramos tenido que seguir para hacer este ejercicio? Tendríamos que haber escrito las ecuaciones del movimiento, que ya tenemos escritas en el problema anterior. En este ejercicio, si sustituimos la velocidad de 72 km por hora, que ya sabemos que son 20 metros por segundo, en la fórmula de V, podríamos sacar como solución un valor de t. Ese valor de t no es lo que nos preguntan la distancia que recorrerá la caja, pero con el dato de la velocidad que alcanza, lo que podemos calcular es el tiempo que tarda en alcanzar esa velocidad. Aunque no sea lo que nos preguntan, sí nos viene bien saber cuánto vale, porque una vez que tengamos calculado este tiempo, lo podremos sustituir en la fórmula de la distancia, que es precisamente lo que me preguntan. Así que en este ejercicio último que acabamos de hacer, lo que realmente estamos haciendo es repetir los pasos de los apartados C y D que hemos hecho antes. Por eso recomiendo que escribamos siempre las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para este problema, porque puede ser que la pregunta que nos hagan no se pueda resolver solo con una de las fórmulas, sino que necesitemos las dos. Por eso, si tenemos las dos fórmulas a la vista y sustituimos los datos que nos da el problema, es muy posible que al escribir los datos en las fórmulas veamos qué pasos hay que seguir para poder resolver el problema. Bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Agur.